Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo seminario de la Unidad Responsable de Accesibilidad. Ya sabéis que todas las actividades de formación y sensibilización de la Unidad Responsable de Accesibilidad del Gobierno de Navarra aparecen bajo la marca de paraguas Navarra te incluye. Así que este seminario, pues bueno, se enmarca dentro de ese programa de sensibilización y de formación que está impulsado a su vez por la Dirección General de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento de Navarra. Mi nombre es Luis Casado, soy el responsable de la Fundación Ideas y en nombre del equipo de la Fundación, también de la Asociación EUNATE y de ANFAS Navarra, le damos las gracias a la Dirección General de Presidencia por la confianza en coordinar. Luis, que te has silenciado. Activado otra vez, ¿sí? ¿Me Sí, corroboráis? sí, sí. ¿Sí? Sí, ya se Vale, oye. ok, bueno, pues no sé por qué ha ocurrido esto. Pero bueno, en lo que comentaba, que este seminario está dentro del programa Navarra te incluye, que es ese programa de sensibilización y formación de la Unidad de Responsabilidad de Accesibilidad y de la Dirección General de Presidencia. Y en nombre de la Fundación Ideas y en nombre también de la Asociación EUNATE y ANFAS Navarra, pues le damos las gracias a esta Dirección General por la confianza en presentar, coordinar y dirigir este seminario. Así que no quiero quitarle más tiempo al contenido que tenemos hoy. Es un contenido que ha suscitado muchísimo interés. Hay más de 200 personas que os estáis conectando o lo haréis en los próximos días, así que es un éxito desde luego. De lo que vamos a hablar, pues es muy importante. Como bien sabéis, la digitalización está muy presente en nuestros días, en el día a día de cada persona y por lo tanto saber comprobar y garantizar la accesibilidad de una página web pues es súper importante. Y bueno, pues es a lo que le vamos a dedicar la siguiente hora. Y para ello vamos a contar pues con Sergio Luján Mora, que es catedrático del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante. Y también al finalizar la participación de Sergio, pues hablaremos un poquito con Sonia Ganuza de ANFAS Navarra y también con Mariluz Sanz de la Asociación EUNATE. Con Sergio vamos a abordar bueno, pues el proceso que hay que llevar a cabo para garantizar y comprobar la accesibilidad de una página web. Nos va a poner muchos ejemplos para que lo entendamos perfectamente. Y tanto con Mariluz como con Sonia vamos a hablar de cómo integrar dentro de una página web la lengua de signos y la lectura fácil, respectivamente. Hablaremos con ellas, ¿vale? Yo, sobre Sergio, probablemente lo presentad porque probablemente muchas de vosotras y de vosotros ya lo conozcáis porque participó dentro del curso Modo Accesible Digital que también impulsó la Unidad Responsable de Accesibilidad del Gobierno de Navarra. Y bueno, Sergio lleva muchísimos años, desde el 2002, trabajando, investigando y publicando información, artículos y libros sobre accesibilidad y programación informática, así que es una persona pues muy experta en la materia que hoy nos ocupa. Para que os hagáis a la idea, en su blog Accesibilidad en la Web, que empezó a publicar en 2006, lleva más de 1000 entradas. Con lo tanto, bueno, pues es un compendio de todos esos avances que a lo largo de los años pues ha habido en materia de accesibilidad. Hoy nos va a hablar de cómo validar, cómo comprobar y cómo garantizar la accesibilidad de una página web. Nos hablará también de algunas de las novedades que incorpora esas futuras normas que se acaban de renovar, las WCAG 2.2, que dentro de poquito pues ya serán obligatorias para la administración pública. Así que no te quito más tiempo, Sergio. Muchísimas gracias por haber, bueno, pues por haber aceptado nuestra invitación y por todas las ideas y conocimiento que nos vas a compartir. Así que muchísimas gracias, Sergio. Te atendemos, bueno, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por esta presentación y, por supuesto, muchas gracias también a los organizadores, al
al Gobierno de Navarra por la invitación recibida. ¿Me podéis decir si se escucha y se ve bien antes de continuar? ¿Se te oye muy bien? ¿Sí? Muy bien. Pues nada, vamos a comenzar con la presentación. Tengo también aquí la imagen de YouTube y no estoy viendo ahora mismo mi presentación. ¿Sí? ¿Se está compartiendo ya? Sigue, sigue. ¿Sí? Bien, pues vamos a ver cómo comprobar y garantizar la accesibilidad de una página web. Eso lo veremos en la segunda mitad de la presentación. Primero voy a hacer una puesta en común porque quizás no todo el mundo sabe bien de qué vamos a hablar y quizás algunos tengáis algunas confusiones. Entonces voy a hacer una pequeña introducción al tema. Bien, lo que vamos a ver lo quiero centrar en la administración pública en España, lo digo porque quizás haya gente conectada de otros países, y lo voy a centrar también en la accesibilidad de una página web. ¿De acuerdo? No voy a hablar de aplicaciones para dispositivos móviles, aunque la legislación española también obliga a ello, a la administración pública, pero lo que vamos a ver realmente se podría también aplicar a las aplicaciones para dispositivos móviles. Por tanto, vamos a ver la accesibilidad de una página web y lo primero que nos debemos de preguntar es ¿qué es la accesibilidad? Bien, voy a echar mano de un documento que va a aparecer varias veces durante esta presentación y es el siguiente documento, es la norma española UNEN 301-549, que tiene por título Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, productos y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación. En concreto, lo que estáis viendo en pantalla es la última versión publicada de este documento. Como podéis ver, es el 301-549 de enero del 2022. Bien, en este documento hay un apartado, el apartado 3, definición de términos, símbolos y abreviaturas, y ahí, por supuesto, encontramos la definición de accesibilidad. Como bien dicho, desde el punto de vista de este documento, ¿qué es la accesibilidad? Porque definiciones, pues podemos tener varias. Entonces, en este documento, la accesibilidad se define como el grado en que los productos, sistemas, servicios, entornos e instalaciones pueden ser usados por los miembros de una población que tengan el espectro más amplio de necesidades, características y capacidades de usuario. Fijaros que en ningún momento se está hablando de personas con discapacidad. Es una definición muy general. Si nos centramos en lo importante, en el factor humano, nos dice los miembros de una población que tengan el espectro más amplio de necesidades, características y capacidades de usuario. Y, por ejemplo, en esta definición entraría pues Pedro, que lo vemos aquí en pequeñito. Pedro está ahí en una biblioteca pública, en concreto esta es una fotografía de la biblioteca de la Universidad de Alicante. Y ahí vemos Pedro que no está estudiando. Pedro está viendo pues un capítulo de su serie favorita. Y como no quiere molestar al resto de la gente que está estudiando en la biblioteca y como no tiene auriculares, pues le vendría muy bien que su serie favorita tuviese subtítulos para poder verla ahí en la biblioteca. ¿De acuerdo? Bien, ese es un caso de un usuario que tiene unas necesidades específicas, pero también podríamos plantearnos el caso, y aquí ya entramos en las personas con discapacidad, pues una persona con discapacidad auditiva, aquí vemos el icono que la representa, la lengua de signos, y a esa persona, por supuesto, a una persona sorda, le viene muy bien que cualquier material multimedia, pues ese capítulo de esa serie que está viendo Pedro, pues tenga subtítulos. Entonces vemos un ejemplo claro en el que dos personas, una persona sin discapacidad, Pedro ahí en la biblioteca, y otra persona con discapacidad auditiva, se benefician de lo mismo, se benefician de que pues, un material multimedia tenga subtítulos. Por tanto, ya deberíamos de tener claro todos que la accesibilidad web o la accesibilidad en general es algo que nos beneficia a todos. Descartar, quitar de vuestra cabeza la idea de que la accesibilidad es únicamente para las personas con discapacidad. Fijaos cómo en la definición no se les nombra, ¿vale? Todos nos podemos beneficiar de las características que se implementan para mejorar la accesibilidad. Por tanto,
desde un punto de vista económico no penséis, es que el retorno de inversión es pequeño porque solamente beneficia a las personas con discapacidad. Mentira, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo comprobar y garantizar la accesibilidad de una página web? Este es el título de esta charla. Bueno, pues en esto hay mucha confusión, ¿vale? En primer lugar, quiero distinguir dos tipos de accesibilidades, ¿de acuerdo? Una cosa es la accesibilidad real, la accesibilidad que van a experimentar todos, como acabo de decir, todos podemos experimentar la accesibilidad, pero los que más se van a beneficiar son las personas con discapacidad. Entonces, una cosa es la accesibilidad real y otra cosa es la accesibilidad legal, es decir, la accesibilidad que la legislación nos pide o nos impone que cumplamos, ¿de acuerdo? Y no están siempre alineadas. Básicamente, podemos cumplir la accesibilidad legal, pero nuestro producto, nuestro servicio, nuestra instalación, nuestro edificio, nuestro entorno puede ser que aún tenga problemas de accesibilidad. Es decir, que la accesibilidad real que experimenten las personas no sea la óptima. ¿De acuerdo? Y esto también espero que quede claro. ¿Vale? Una cosa es la accesibilidad legal, lo que nos exigen las normas, las leyes, y otra es la accesibilidad real, lo que deberíamos de intentar lograr. ¿Vale? Y como digo, no siempre están alineadas. A partir de aquí me voy a limitar a hablar de la accesibilidad legal, ¿de acuerdo? Lo que la normativa exige, ¿vale? Pero recordar que son cosas que no están alineadas, ¿vale? Bien, la accesibilidad de la web es una característica que está presente desde prácticamente su nacimiento. Aquí tenemos una fotografía de Sir Tim Berners-Lee, el padre de la web, y él desde prácticamente el año 90-91, cuando empezó a desarrollar la web, ya tenía presente, él quería que la web fuese universal para todos, que no fuese un servicio, un producto que discriminase a ciertas personas, a las personas con discapacidad. Bien, esto lo llevaron a cabo claramente en el año 97. El World Wide Web Consortium, para quien no lo sepa, el W3C es el consorcio internacional que desarrolla los estándares que hacen que la web funcione. Y aquí vemos la nota de prensa del 22 de octubre del año 97 en el que el W3C anuncia el lanzamiento de su grupo de trabajo Web Accessibility Initiative, la iniciativa para la accesibilidad de la web. ¿De acuerdo? Y aquí en esta nota de prensa podemos leer una cita muy famosa de Tim Berners-Lee que se usa mucho en las presentaciones sobre accesibilidad web. Aquí Tim Berners-Lee nos dijo: el poder de la web está en su universalidad. El acceso por todos, independientemente de su discapacidad, es un aspecto esencial de la web. ¿De acuerdo? Año 1997. Bien, el WAI es la parte del W3C que desarrolla los estándares de la web accesible, ¿vale? Y aquí en el microsite del W3C dedicado al WAI podemos encontrar infinidad de documentos y, por supuesto, las recomendaciones oficiales. El WAI desarrolló la primera recomendación, que tiene, como veis aquí, fecha 5 de mayo del año 1999, y se publicó la versión 1.0. Por supuesto, la web ha ido avanzando y esta recomendación pues ha quedado obsoleta. Como podemos ver ahí, el 18 de mayo del 2021 pues fue declarada como obsoleta, ¿vale? Lo que ponéis superseded significa en la terminología del W3C que está ya descatalogada, ¿vale? Bien, cuando apareció las WCAG, las WCAG 1.0, mucha gente empezó a usar los siguientes iconos que vemos aquí: logos de conformidad con las directrices de accesibilidad para el contenido web 1.0 del W3C. Esta es una página oficial del W3C, como podéis ver ahí en la URL, y el W3C proporcionaba estos logos para indicar el nivel de accesibilidad de una página web. Podéis ver que hay tres variantes: nivel A, AA y AAA. El W3C establece estos tres niveles de accesibilidad. Y esta denominación la ha continuado en la siguiente versión, en la 2.0, en la 2.1 y en la 2.2, que es la última en la actualidad. Bien, al mismo tiempo que el W3C, como veis, estaba trabajando en sus normas, en España se publicó la primera ley sobre accesibilidad web.
y es la que veis en pantalla, la Ley 34 del año 2002, que hace referencia a los servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. En el preámbulo, donde se explica el porqué de esta ley, se decía lo siguiente. Asimismo, se contempla en la ley una serie de previsiones orientadas a hacer efectiva la accesibilidad de las personas con discapacidad a la información proporcionada por medios electrónicos y muy especialmente a la información suministrada por las administraciones públicas, compromiso al que se refiere la resolución del Consejo de la Unión Europea de 25 de marzo de 2002 sobre accesibilidad de los sitios web públicos y de su contenido. Fijaos, esta ley es, como digo, del año 2002. España ya estaba pensando en la accesibilidad de las páginas web y venía por un compromiso con la Unión Europea. Pero esta ley iba más allá. En la disposición adicional quinta, accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad avanzada a la información proporcionada por medios electrónicos, se decía lo siguiente: las administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para que la información disponible en sus respectivas páginas de Internet pueda ser accesible a personas con discapacidad y de edad avanzada de acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos, antes del 31 de diciembre de 2005. Fijaos lo que acabo de decir, antes del 31 de diciembre de 2005. Bueno, estamos a mediados de 2024 y tenemos este webinar sobre el tema de la accesibilidad web. Podéis comprender que si estamos aquí es porque esto no se ha cumplido. No se cumplió el 31 de diciembre de 2005 y sigue sin cumplirse casi 20 años después, desgraciadamente. Bien, el W3C continuó trabajando en sus pautas de accesibilidad y en el año 2008 pues sacó la versión 2.0 y otra vez sacó el conjunto de logos que podíamos poner en nuestra página web para declarar que nuestra página cumplía con las pautas de accesibilidad. Y otra vez podemos ver que aparecen por los tres niveles, ¿de acuerdo? Nivel A, nivel AA y AAA. Un aviso importante: que estos logos aparezcan en una página web, por supuesto que no garantiza que la página realmente está cumpliendo lo que dice el logo. El logo lo puede poner cualquiera y el W3C, por supuesto, no lo controla, no lo fiscaliza, ¿vale? Entonces, si os encontráis alguna vez en alguna página estos logos, no significa a ciencia cierta que realmente se esté cumpliendo, ¿vale? Bien, pues podríamos pensar que esto es lo que debemos de aplicar, lo que debemos de emplear para garantizar la accesibilidad de nuestras páginas web, y quizás aquí ya llega la primera confusión para muchos de vosotros. Pues no es así, ¿de acuerdo? En realidad, al menos aquí en España y en todos los países de la Unión Europea, no debemos de usar las pautas de accesibilidad del W3C. O mejor dicho, no debemos de usar las pautas exclusivamente. No nos debemos de limitar únicamente a ello, porque en realidad lo que debemos de aplicar por ley es esa norma que os he enseñado al inicio de la presentación, ¿de acuerdo? Lo que indica la ley es que hay que aplicar la norma española, en el caso de España, UNEN 301-549, la última versión, la de enero de 2022. Y en el resto de países de la Unión Europea ocurre lo mismo. Lo que pasa es que en vez de la norma española se emplea la norma nacional de cada país, o si no la han hecho, se emplea la norma europea. Y al final todas son la misma. Esta norma española es una copia idéntica de la norma europea. Lo único que se ha hecho ha sido coger la norma europea que está en inglés y se ha traducido al español. ¿De acuerdo? Bien, ¿y de dónde viene eso de que hay que aplicar esta norma y no hay que aplicar las pautas de accesibilidad que seguramente casi todos conocéis? Bueno, pues eso viene de este Real Decreto, el Real Decreto 1112 del año 2018, es decir, de hace ya 6 años, que tiene por título sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. ¿De acuerdo? Y en este Real Decreto, en el artículo 6, presunción de conformidad con los requisitos de accesibilidad, se indica qué norma, qué requisitos de accesibilidad hay que aplicar para cumplir con este Real Decreto. Fijaos, en pantalla he destacado el número de la norma, podéis ver ahí en amarillo, en 301-549,
y al lado aparece la versión 1.1.2 del año 2015. Claro, esto es cuando se publicó la directiva europea de la cual deriva este Real Decreto. Este Real Decreto es una transposición de una directiva europea y esa directiva europea es del año 2016. Claro, hace referencia a la norma europea del año 2015, pero esto ha ido evolucionando y está reconocido en el Real Decreto, en la directiva europea, está reconocido que cuando salga la nueva norma europea, pues hay que actualizarse a esa norma, ¿de acuerdo? Y a día de hoy, la que tenemos que usar no es la que aparece aquí escrita en el Real Decreto, sino la última que actualiza a la norma, ¿vale? Entonces aquí nos dice, ¿hay que aplicar la 1.1.2? No, hay que aplicar la última actualización, ¿de acuerdo? Por tanto, esto es lo que debemos de aplicar y esto es lo que cualquier persona de la Administración Pública Española que esté encargado de velar por la accesibilidad de las páginas web o velar por la accesibilidad de las aplicaciones para dispositivos móviles tiene que tener a mano y se tiene que estudiar y se tiene que aplicar. Y aquí viene ya pues un susto, porque este documento tiene nada más y nada menos que 300 páginas, ¿de acuerdo? Pues bueno, ¿por dónde empezamos a consultar estas 300 páginas? Pues nada, pues por el índice. Y aquí en el índice vamos a ver algunas cosas importantes. Por ejemplo, podemos ver, hay un capítulo, que lo vemos aquí, el capítulo 4, prestación funcional, y ahí se definen 11 necesidades de usuario. Digamos que las personas con discapacidad se clasifican en 11 categorías. Lo podemos ver aquí en el índice. Capítulo 4, prestación funcional, y tenemos pues en 4.2.1, uso sin visión, 4.2.2, uso con visión limitada, y así hasta el último. Bueno, en realidad el último, el 4.2.11, no es una definición de persona con discapacidad o de necesidad específica de persona con discapacidad, sino que está referido a la privacidad y por supuesto se aplica a cualquier persona con o sin discapacidad. Pero el resto del 4.2.1 al 4.2.10 sí que define los requisitos para diferentes tipos de personas con discapacidad. Os recomiendo mucho que empecéis por ahí, que os leáis estos apartados para conocer cuáles son las necesidades de las personas con discapacidad. Y luego, ¿dónde están realmente los requisitos? ¿Dónde está lo que yo debo de aplicar? Pues eso lo encontramos en los capítulos del 5 al 13, ¿de acuerdo? Nos puede confundir un poco la denominación, el título de los capítulos, porque solamente hay uno en el que pone la palabra requisitos, que es el quinto, 5 requisitos genéricos, y luego ya no aparece la palabra requisitos, pero en realidad a todos se le podría poner primero como prefijo la palabra requisitos. Así, por ejemplo, en el 6, pues podríamos decir requisitos de TIC con comunicación bidireccional por voz. En el 8 podríamos decir requisitos del hardware, en el 9 requisitos de la web y así sucesivamente. Bien, en total todos estos capítulos del 5 al 6, al 13, perdón, definen casi 300 requisitos. Pues otro susto. Tenemos 300 páginas y ahora tenemos 300 requisitos que debemos de aplicar. Bien, hay gente que ve esto y dice, bueno, pero yo lo que estoy haciendo son páginas web, así que lo único que debo de aplicar es el capítulo 9. Pues no, el capítulo 9 va a ser el más importante para ti si solamente te dedicas a páginas web, pero no es lo exclusivo de este documento, de la norma UNE, que debes de aplicar, ¿vale? Ahora lo aclararé. Pero bueno, vamos al capítulo 9 y vamos a ver qué aspecto tiene, vamos a ver lo que nos dice. Nos vamos al capítulo 9, generalidades, y aquí pues encontramos una pequeña alegría. ¿Por qué una pequeña alegría? Pues porque nos dice que los requisitos del capítulo 9 que se aplican a las páginas web en realidad son las pautas de accesibilidad al contenido web del W3C. Pues ahí viene la pequeña alegría. Lo que ya sabemos de las pautas de accesibilidad de las WCAG en realidad es lo que compone el capítulo 9. Y es así, ¿de acuerdo? Excepto una pequeña excepción que ahora después os aclaro, sí que todo lo que podéis saber de las WCAG se aplica aquí en el capítulo 9. No hay que aprender nada más, ¿vale? Y en concreto, ¿qué es lo que se aplica? Fijaos, nos dice que si cumplimos las pautas de accesibilidad para el contenido web 2.1,
equivale a la conformidad de todos los apartados del 9.1 al 9.4 y también el 9.6. Es decir, ya cumpliríamos con todo el capítulo 9. Y el 9.5 no está aquí. Bueno, el 9.5 habla de del nivel de conformidad AAA de las pautas del W3C. Y lo que nos dice es que existen, que es interesante aplicarlos, cumplirlos, pero que no es obligatorio. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice el apartado 9.5. ¿Vale? Pero el resto, como veis, nos está diciendo que si yo cumplo las pautas de accesibilidad 2.1, estoy cumpliendo el capítulo 9. ¿Vale? Bien, muy importante, fijaos, nos habla del nivel AA. Recordar que las pautas del W3C tienen 3 niveles, A, AA y AAA. Bien, en este estándar europeo, en este estándar español, se ha decidido que el nivel que hay que cumplir es el AA. ¿De acuerdo? Y hay confusión aquí también. Hay gente, bueno, cumplo la A y ya soy accesible. No. Puede ser un poco accesible, evidentemente, si cumples el nivel A, pero no estarías cumpliendo lo que dice la legislación española, la legislación europea. Y desde un punto de vista de legislación, no serías accesible, lo estarías incumpliendo. Porque la accesibilidad es o todo o nada. No vale decir, bueno, somos bastante accesibles porque cumplimos el 90%, cumplimos el 95%. No, solamente puedes decir que eres realmente accesible cuando cumplas el 100%. ¿De acuerdo? El ejemplo que pongo a la gente para que esto lo entiendan es imaginar un edificio. El edificio por dentro es súper accesible, los pasillos tienen la anchura suficiente para que una persona en silla de ruedas se pueda mover, hay ascensores para moverse por todas las plantas, los ascensores son accesibles porque los botones están a la altura para una persona en silla de ruedas, los botones están etiquetados en braille, los baños también son accesibles. Se han tenido en cuenta todas las medidas necesarias para asegurar que el edificio sea accesible. Pero, mala noticia. Se les olvidó que la entrada también había que hacerla accesible. Y en la entrada pues hay unas escaleras. Y se les olvidó poner la rampa. Pero podríamos decir que es un 99% accesible. Pues no es accesible. Una persona en silla de ruedas no va a poder entrar. Le da igual todo lo que hayas puesto dentro. Pues en las páginas web ocurre algo parecido. ¿De acuerdo? Tú puedes hacer muchas cosas muy bien, muy accesibles, pero te puede faltar algún detalle que todo eso haga que esa accesibilidad realmente no sirva para nada. ¿Vale? Por eso la accesibilidad es binaria. O todo, o si no lo tienes todo, pues no se cumple. ¿De acuerdo? Bien, como veis, el capítulo 9, el de la web, nos dice que en realidad lo que tenemos que ver son las pautas de accesibilidad para el contenido web y fijaos, la 2.1, ¿vale? No la 2.0 y tampoco la 2.2 que ya existe, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista del W3C lo que deberíamos de aplicar es la 2.2, pero desde un punto de vista normativo, desde un punto de vista legal, solamente tenemos que aplicar la 2.1. ¿Cuándo tendremos que aplicar la 2.2? Pues cuando este estándar europeo, este estándar español se actualice, nos diga aquí que lo que debemos de cumplir son las 2.2 y la Unión Europea, en concreto el Consejo de Europa, publique una decisión ejecutiva en la que diga ahora la última versión del estándar europeo es este. ¿De acuerdo? Hasta ese momento, aunque ya existan las pautas 2.2, no estamos obligados a aplicarlas. Pero mi consejo es que empecéis ya, absolutamente ya, a aplicarlas. Cualquier desarrollo web que estéis ahora mismo trabajando o que vayáis a iniciar en breve, hacerlo ya teniendo en mente las pautas 2.0, ¿de acuerdo? No lo hagáis para la 2.1 porque en breve puede aparecer la nueva versión y os tocará pues corregir el trabajo. Así que consejo, empezar ya a aplicar las 2.0. Bien, vamos a ver un poco más del documento, nos vamos a ver algunos de los requisitos concretos, esto que nos viene aquí nos dice 911 o 912. Bueno, nos vamos por ejemplo al 911 y fijaros cómo está redactado. En realidad no nos dice mucho, nos dice cuando las TIC, por ejemplo el 9111 contenido no textual, nos dice cuando las TIC sean una página web, deben satisfacer el criterio de conformidad 111
contenido no textual de las pautas WCAG 2.1, Success Criterion 111, Non-Text Context. Y así con toda la redacción del capítulo 9. En todo momento nos está mandando a las pautas de accesibilidad, ¿vale? No se han molestado en copiar, en hacer una adaptación, no. Directamente nos manda a las pautas de accesibilidad, ¿vale? Sí que hay en algunos requisitos donde han puesto alguna nota, alguna pequeña aclaración, pero básicamente podemos asumir que es todo lo que nos digan las pautas, ¿vale? Bueno, como curiosidad, antes ya he comentado que hay varias versiones de las pautas 2.1. Como curiosidad, pues aquí os muestro una tabla resumen de los niveles y de las distintas versiones. Fijaos, la versión 2.0, los niveles A y AA, que es lo que estamos obligados por ley a cumplir, pues tenía 38 criterios o 38 requisitos. Recordad, la 2.0 es del año 2008. La 2.1, que es la que debemos de aplicar a día de hoy, aplicar metida dentro de este estándar europeo que estamos viendo, tiene 50 requisitos. Y la próxima, la que ya os aconsejo que empecéis a aplicar, la 2.2, que es de octubre del año pasado, octubre de 2023, tiene 55 requisitos, ¿de acuerdo? Han añadido más requisitos, como veis aquí en el total, pero como lo que debemos de aplicar es nivel A y nivel AA, pues de la 2.1 a la 2.2 solo tenemos 5 requisitos nuevos, ¿vale? Muy bien, y aquí viene otra sorpresa. Os he dicho que no hay que limitarse únicamente a esto, a las pautas de accesibilidad, sino que hay que aplicar todo el estándar europeo que estamos viendo. ¿Y eso dónde nos lo dicen? Bueno, nos lo dicen en varios sitios, pero por ejemplo está dicho en el anexo A, relación entre este documento y los requisitos esenciales de la directiva 2016/2102. Bien, esta es la directiva del año 2016 que obligaba a los Estados miembros a transponerla a su legislación nacional y en ella se establecía pues el nivel mínimo de accesibilidad que deben de cumplir los sitios web y las aplicaciones para dispositivo móvil de las administraciones públicas, ¿vale? Este Real Decreto que hemos visto, el 1112 del año 2018, es la transposición de esta directiva europea, ¿de acuerdo? Y aquí vemos aquí abajo, nos dice los requisitos enumerados en la tabla A1 se aplican a páginas web y bueno, más cosas. Y ya nos está avisando de lo que viene a continuación es lo que debemos de aplicar a las páginas web. Y por si no queda claro, un poco más abajo tenemos esta nota, la nota 3, que nos dice: el anexo A, es decir, este anexo describe la forma en la que la norma se relaciona con la Directiva Europea sobre la accesibilidad de los sitios web. Además de los requisitos mínimos de los capítulos 9, 10 y 11, algunos de los requisitos de los capítulos 5, 6, 7 y 12 pueden ser también relevantes para el cumplimiento de la directiva anterior en algunas situaciones. Aquí viene la sorpresa. No me tengo que limitar únicamente al capítulo 9, que es lo que yo podría pensar, capítulo 9 web, sino que también debo de aplicar el resto de capítulos. Y por si no queda claro, pues han incluido aquí esta tabla, ¿de acuerdo? Y en la tabla están todos los requisitos que debemos de aplicar en las páginas web, ¿vale? Y bueno, si le doy un vistazo, pues veré que tengo 137 requisitos. Y hay una curiosidad que ya os la he dicho antes, que os la iba a aclarar. Debemos de aplicar todos los requisitos de las WCAG, nivel A y AA, excepto el 9124 subtítulos en directo, ¿vale? Eso no aparece aquí en esta tabla y, por tanto, la administración pública no está obligada a ofrecer subtítulos en directo, tal como tenemos ahora en este webinar. Por ley, lo que se está haciendo ahora no es obligación, aunque perfecto si se hace, ¿de acuerdo? Y excelente que se esté haciendo ahora mismo. Bien. Por tanto, tenemos en total, si llegamos al final de la tabla, tenemos 137 requisitos, ¿vale? Bien, si no queda claro, esto mismo lo podemos ver en un documento que se llama el Informe de Revisión de la Accesibilidad, que las administraciones públicas están obligadas a cumplimentar, ¿vale? En este informe es una revisión de la accesibilidad de un sitio web. Y bueno, no lo voy a explicar porque esto daría para horas y horas, pero si nos vamos a la página de resultados, que es así tremenda, porque están aquí
como podéis ver en la parte superior, los 137 requisitos y aún hay que moverse más hacia la derecha en esta hoja de cálculo, ¿vale? Todo esto que veis así en pequeñito, pues son columnas donde aparecería el resultado. Bien, si hago zoom y vemos con un poco más detalle, pues aquí arriba ya vemos una parte en la que vemos que pone 92 y 45 y bueno, si la amplío un poco más para que no haya confusión, pues 92 más 45 son 137. Como veis aquí en esta hoja de cálculo se está comprobando si nuestro sitio web pasa o no pasa los 137 requisitos que están definidos en esa tabla. Bueno, una pequeña alegría. Realmente esos 137 no hay que aplicarlos en cualquier página web, porque 92 son para la página web pura y dura, digamos, HTML, CSS, JavaScript, y 45 son para documentos no web, es decir, documentos que no sean página web, que puedan estar en una página web, enlazados desde una página web, como puede ser un documento Word, un documento PDF, ¿de acuerdo? Eso también hay que asegurar su accesibilidad. Si en el sitio web de una administración pública se enlazan documentos PDF o documentos Word, esos documentos también deben de ser accesibles. Y se aplican 45 requisitos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y algún ejemplo de esos requisitos adicionales que acabo de descubrir que debo de aplicar, además de las pautas de accesibilidad? Bueno, por ejemplo, vamos a ver el de los subtítulos. Recordar, subtítulos en directo no estamos obligados a ofrecer, pero subtítulos para material multimedia, para vídeos ya grabados, es decir, vídeos que se cuelguen en el sitio web de una administración pública, sí que deben de tener subtítulos. Y os puedo mostrar infinidad de casos en los que no se cumple este requisito. ¿De acuerdo? Bien, en las pautas, en el capítulo 9, está el requisito 9122, subtítulos grabados, que nos manda, por supuesto, pues a las pautas de accesibilidad al 122 captions. Y bueno, aquí lo único que nos dice es que todo el contenido pregrabado que tenga audio pues debe de tener subtítulos. Y ya no nos dice nada más sobre los subtítulos. Nos habla de dónde deben de estar los subtítulos, si se tiene que poder cambiar el subtítulo, si se debe de poder activar o desactivar los subtítulos. Solamente nos dice pues que básicamente que los vídeos deben de tener subtítulos, ¿vale? La norma UNE, la norma europea, va más allá. Y fijaos todos los requisitos que tiene para el tema de los vídeos. Pues tiene 711, reproducción del subtitulado, 712, sincronización del subtitulado, 713, preservación del subtitulado. Y tiene uno muy interesante, el 714, características de los subtítulos. Y en este requisito que estamos obligados a cumplirlo, pues nos dice lo siguiente. Nos dice que cuando las TICs permitan visualizar vídeo con audio sincronizado, deben tener un modo de operación que permita visualizar los subtítulos disponibles. Y en caso de proporcionar subtítulos ocultos como parte del contenido, las TIC deben permitir al usuario seleccionar la visualización de los subtítulos. Es decir, que si los subtítulos no están visibles porque están en los metadatos, el usuario tiene que ser capaz de activarlos. Y luego el requisito que os quería comentar con más detalle es el 714, característica de los subtítulos, que nos dice lo siguiente. La definición de los colores de fondo y principales de los subtítulos, de su tipo y cuerpo, de la letra, de la opacidad de la caja de fondo, de los subtítulos y del contorno o borde de los tipos de letra, puede contribuir al cumplimiento de este requisito. Es decir, el usuario tiene que ser capaz de cambiar las características visuales del subtítulo, cambiar el tipo de letra, cambiar el tamaño, cambiar el color, cambiar el color de fondo del subtítulo. Esto no nos lo dicen las pautas de accesibilidad, las WCAG, nos lo dice el estándar español, el estándar europeo, y estamos obligados a cumplirlo. Por tanto, lo que debemos de cumplir va un poco más allá de las pautas de accesibilidad. ¿De acuerdo? Bien, pero ¿cómo compruebo la accesibilidad de una página web? Bueno, supongo que muchos de vosotros conoceréis las herramientas automáticas de evaluación de la accesibilidad web o incluso estáis habituados a usarlas en vuestro trabajo. Y aquí viene pues una mala noticia. Estas herramientas pues no evalúan UNE, ¿de acuerdo?
Al menos yo no conozco ninguna que evalúe el estándar español, más allá de la herramienta que proporciona el Observatorio de Accesibilidad del Portal de Administración Electrónica. Esa es la única que conozco que sí que aplica UNE parcialmente. Pero el resto que podéis estar habituados a usar, pues están adaptadas a las WCAG, pero no al estándar que realmente debemos de aplicar y cumplir, ¿de acuerdo? Pero bueno, supongamos que esas herramientas que usamos, pues sí que evalúan UNE o es equivalente, supongamos, hagamos ese ejercicio de abstracción. Pues es que aún así, esas herramientas no evalúan todas las pautas del W3C, no evalúan todo WCAG. Y es que además, lo que evalúan de WCAG no lo hacen siempre bien. Por tanto, vamos filtrando, o vamos reduciendo, y al final, lo que estas herramientas automáticas evalúan de todo lo que yo debo de comprobar, pues es una mínima parte. No puede, seguramente si hiciésemos un estudio exhaustivo, comprobaríamos que no llega más allá de un 20, un 30% de todo lo que hay que comprobar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, para mí la comprobación de la accesibilidad web la podemos plantear como un triángulo y este triángulo pues tiene 3 vértices, como es un triángulo, y en cada vértice colocamos un elemento esencial en la comprobación de la accesibilidad web. Por un lado, arriba en la cúspide sí que he puesto las herramientas automáticas y está ahí en la cúspide no porque sea lo mejor, simplemente pues porque lo he puesto ahí. Luego tenemos a mano izquierda la exploración manual, la exploración que realiza un experto que sabe cuando hay problemas de accesibilidad, y luego ahí en el otro vértice tenemos los usuarios finales con discapacidad. Deberíamos de hacer pruebas con usuarios finales y con diferentes tipos de usuarios finales. Personas ciegas, personas con baja visión, personas sordas, personas con baja audición, personas con movilidad reducida, personas con problemas cognitivos, etcétera. ¿De acuerdo? Por supuesto, eso es costoso y normalmente no se hace, pero en realidad esas pruebas son las que nos garantizarían lo que os he explicado al principio de la presentación. Con esas pruebas podemos realmente comprobar si tenemos accesibilidad real. ¿De acuerdo? Bien, si no disponemos de personas con discapacidad, pues yo os animo al menos a comprobar qué barreras puede experimentar una persona ciega. Y os animo a que aprendáis a usar un lector de pantalla. ¿De acuerdo? Que es el software, el producto de apoyo que emplea una persona ciega para poder utilizar un ordenador y, por tanto, para poder navegar por la web. Y entonces a continuación vamos a escuchar un pequeño audio, ¿vale? Ese pequeño audio que vamos a escuchar es lo que lee el lector de pantalla en una página web, ¿de acuerdo? Quiero que prestéis mucha atención y que intentéis imaginar, visualizar lo que nos está diciendo el lector de pantalla. Así que, por favor, vamos a escuchar el vídeo 1. Escuela. Procesando. Escuela Politécnica de Gotham City. Escuela Politécnica de Gotham City. Visitado enlace gráfico index. Gráfico enlace https accesibilidad web.delsi.ua.es contenido ejemplos sitio web mal gotinger.html gráfico enlace https accesibilidad web.delsi.ua.es contenido ejemplos sitio web mal gotestu.html gráfico enlace https accesibilidad web.delsi.ua.es contenido ejemplos sitio web mal gotacti.html gráfico http /commons.wikimedia.org wiki file Batman Cosplay Dragon con 2012.jpg mensaje del rector. Como rector de la Escuela Politécnica de Gotham City, es un grandísimo placer para mí darte la bienvenida a nuestra institución que a partir de ahora será también tu institución. Sin duda alguna, te encuentras a las puertas de una gran aventura, la aventura de aprender. Batman, rector de la Escuela Politécnica de Gotham City. Message from the rector to our international students. As rector of the Gotham City Polytechnic School, it is a great pleasure for me to welcome you to our institution, which from now on will also be your institution. Without a doubt, you are at the threshold of a great adventure, the adventure of learning. Batman, rector of Gotham City Polytechnic School. CEL, 2014 Bruce Wayne. Visitado enlace gobernanza. El 99593400,
fax 99 590 3464, correo enlace info@epub.com. Bueno, ahí ha finalizado el vídeo y podéis volver a mostrar mi pantalla. Y ahora podéis ver ahí en pantalla la página web que acabáis de escuchar. ¿Podríais haber imaginado lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla a partir de lo que habéis escuchado? Difícilmente, ¿verdad? Bueno, pues esto es como las personas con discapacidad visual, como la ceguera, que usan un lector de pantalla, tienen que experimentar todos los días que intentan navegar por un sitio web. En concreto, este es un sitio web que yo tengo de prueba para ver cómo se comportan las herramientas automáticas de accesibilidad y presenta muchos problemas. Está hecho mal a propósito. Os voy a mostrar aquí en paralelo la transcripción de lo que acabamos de escuchar y así quizás lo entendamos un poco más. Podemos ver, por ejemplo, aquí que nos ha leído Escuela Politécnica de Gotham City. Esto es el título de la página. Esto es lo que podemos ver aquí arriba. ¿Lo veis? Ese título, ¿vale? ¿Veis ahí el título? Bien, por eso es súper importante que las páginas web tengan un título y que sea un título adecuado al contenido de la página, porque es lo primero que va a escuchar una persona ciega y así va a saber, va a tener una idea de lo que va a escuchar a continuación. Además, imaginar si yo tuviese aquí abiertas varias páginas en el navegador, varias pestañas, cosa muy normal, ¿no? ¿Quién no tiene abiertas infinidad de pestañas? Cuando nosotros nos movemos de una pestaña a la otra, vemos el contenido que tiene la pestaña y enseguida sabemos en qué página estamos. Una persona ciega con un lector de pantalla no tiene esa posibilidad. La persona ciega se mueve de una pestaña a otra y va escuchando el título de la página, va escuchando el título de la pestaña y le ayuda mucho a identificar dónde está. ¿De acuerdo? Por tanto, el título de las páginas web es súper importante que lo pongamos y que refleje realmente el contenido, ¿vale? Luego podemos ver aquí, por ejemplo, cosas que pone visitado enlace, gráfico. Esto que vemos aquí, todo esto es un gráfico. Aunque nosotros vemos texto, pues desgraciadamente es realmente una imagen y se les ha olvidado, a mí se me ha olvidado poner el texto alternativo y lo único que el lector de pantallas puede decir es que es un enlace y hay un gráfico, pero no sabemos a dónde va ese enlace. Luego tenemos aquí otro gráfico. Esto que veis, ingreso, estudios, actividades, pues es también un gráfico. Es en concreto lo que se llama un mapa de imagen. Y está mal etiquetado, está mal hecho. Y como veis aquí, el lector de pantalla, lo que hemos escuchado, solamente me puede decir que hay un enlace, que hay un gráfico y un enlace. Y lo que me lee es la URL. Todo eso que habéis escuchado, https:/accesibilidad web del SI ////// que no entendíamos nada. Es todo esto. Como está mal hecho, el lector de pantallas me lee la URL. ¿De acuerdo? Luego está esta imagen, esta fotografía de esta persona disfrazada de Batman. Y aquí lo que el lector de pantallas me ha dicho es gráfico. Y otra vez, como no le he puesto un texto alternativo, me ha leído el atributo source de la imagen. Me ha leído la ruta de la imagen, que pues lo único que hace es liarme. ¿De acuerdo? Y bueno, para finalizar, porque me queda poco tiempo, luego ha leído todo el texto que vemos aquí, todo el mensaje, y el mensaje está en dos idiomas, está en español y está también en inglés. El mensaje en inglés no lo ha sabido leer bien, lo ha leído como si fuese español. ¿Por qué? Porque no se ha etiquetado el idioma, ¿de acuerdo? Súper importante etiquetar el idioma cuando haya un cambio de idioma en los textos. Y luego ya por último me ha leído el pie y en el pie, por ejemplo, me ha leído esto que nosotros vemos aquí e identificamos como copyright 2014. Como yo lo he hecho mal a propósito y he puesto primero una C entre paréntesis, no he empleado el símbolo de copyright y luego las cifras del año las he separado con un espacio en blanco, pues me lo ha leído como C2014. Que claro, si te paras un poco a pensarlo y lo vuelves a escuchar y lo vuelves a escuchar, quizás al final llegues a la conclusión de que es el copyright 2014. Pero no se trata de eso, de que el usuario, en este caso ciego, tenga que hacer el esfuerzo de intentar averiguar qué hay ahí. No, no. Tenemos que hacer las cosas bien. ¿De acuerdo? Y bueno,
Una herramienta automática, ¿qué es lo que me diría? ¿De acuerdo? Pues vamos a probarlo. Yo tengo aquí instaladas varias herramientas automáticas. Por ejemplo, vamos a comprobarlo con el Wave. Wave es una herramienta automática que funciona muy bien, pero fijaros, solamente me ha detectado 4 errores, 6 errores de contraste, que no he hablado de ello, de los errores de contraste que tiene la página, ¿vale? Pero, por ejemplo, esto que os acabo de explicar del Copyright 2014, pues ni esta herramienta ni otras herramientas similares son capaces de llegar a este nivel de precisión, ¿de acuerdo? Sí que me ha detectado otras cosas, como que falta el idioma en toda la página, pero no es capaz de detectar que aquí hay un cambio de idioma. Solamente me dice que en toda la página yo no he identificado el idioma principal de la página, pero esta herramienta no es capaz de detectar que aquí está español y luego ha cambiado al inglés, ¿vale? Luego, por ejemplo, sí que ha detectado que a las imágenes les falta el texto alternativo. Y luego también me ha mostrado algunas alertas. Pues me dice que estoy usando una tabla cuando no debería de usarla, porque aquí no hay datos. Estoy usando una tabla para maquetar. Y me indica que faltan los encabezados. Es así, en la estructura de la página no hay encabezados. Y también me indica pues que hay una imagen con un texto alternativo que es sospechoso. En concreto es la imagen de Batman con ese texto alternativo tan largo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a probar, ya para finalizar, vamos a probar otra herramienta. En este caso voy a emplear una que se llama Site Improve. Y aquí vemos pues, que me detecta otras cosas, ¿de acuerdo? Vamos a fijarnos únicamente en los niveles A y AA que estamos obligados a cumplir por ley. Pues el primer error que me identifica es que le falta el texto alternativo a una imagen. En esto coincide con Wave. Está indicando pues esta imagen de aquí, que no tiene texto alternativo. Eso realmente es fácil de detectar para una herramienta automática. Luego me indica que no se ha identificado el idioma principal de la página. Muy bien. Luego me indica que tampoco hay encabezados. Muy bien. Y luego me indica que el contraste de color no alcanza el mínimo. Muy bien. Pero la página tiene más fallos y ni esta herramienta ni la otra son capaces de detectarlos. ¿De acuerdo? Por tanto, como conclusión de la presentación, lo que os quería transmitir es, por un lado, lo que estamos obligados a cumplir en España, que es la norma europea, la norma UNE 301-549, no exclusivamente las pautas de accesibilidad. Y por otro lado, os quería mostrar cómo si nos quedamos únicamente con las herramientas automáticas, no vamos a ser capaces de detectar todos los errores de accesibilidad que pueda tener una página web. Tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que realizar o una exploración manual, navegar por la página, ver el código fuente de la página. Eso es algo también que debemos de hacer y así yo puedo detectar errores, como por ejemplo que aquí tengo un mapa de imagen y no se han definido los textos alternativos. Y luego debería intentar usar un lector de pantalla para ver qué es lo que realmente le va a llegar al usuario. En este caso, pues al usuario ciego. Y bueno, creo que me he pasado un poco del tiempo. Lo siento mucho y quedo a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. Muy bien, pues muchas gracias, Sergio. Al finalizar, yo creo que habrá alguna pregunta seguramente en el chat. Yo sí que, eso, muy rápidamente te quería también preguntar por una cuestión que también es importante y que no solamente afecta al formato o a todos estos elementos que aparecen en los criterios de las WCAG 2, sí, 2.1 en este caso, y es algo que aparece en el Real Decreto 1112 y es la declaración de accesibilidad de una página web. Esto es algo obligatorio y muy brevemente, ¿qué tres, sí, por ejemplo, qué tres elementos tienen que incluir, por ejemplo, estas declaraciones que son también obligatorias? Sí, voy a volver a compartir pantalla. Muchas gracias por tu pregunta, Luis. Vuelvo a compartir pantalla y como Luis ha comentado, los sitios web de la Administración Pública deben de tener una página que es la declaración de accesibilidad. Por ejemplo, vamos a verlo en un ejemplo en la web de la Moncloa. El Real Decreto indica que todas las páginas que formen un sitio web deben de tener un enlace a esa declaración y ese enlace debe tener el texto accesibilidad
o el equivalente en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Y esa página, vamos a verla aquí, en la web de la Moncloa, encontramos correctamente el enlace de accesibilidad. Esa página debe de cumplir un formato que está definido por la Unión Europea. Existe la plantilla para esta declaración o podéis también usar una herramienta. La podéis encontrar en el Observatorio de Accesibilidad de Administración Pública, ¿de acuerdo? A ver si me carga. Aquí tenéis un apartado que es la comunidad de accesibilidad, ¿vale? Y si accedemos a la comunidad de accesibilidad, vamos a ver si funciona y me deja acceder. A ver, aquí está, ¿vale? Bien, me voy a identificar porque hay que identificarse para poder entrar. No está abierto a todo el mundo, ¿vale? Vamos a ver, esperemos que no salga ningún dato privado. A ver, ya ha entrado, ¿de acuerdo? Y entonces, como decía, hay que identificarse para poder acceder a ese apartado. Vuelvo al apartado de accesibilidad, comunidad de accesibilidad. Y ahora sí, ya puedo acceder a la comunidad de accesibilidad y tenemos aquí una herramienta, un asistente que me permite rellenar esa declaración de accesibilidad. La podéis ver aquí, ¿lo veis? Antes solamente tenía dos pestañas, general y documentación, pero como me he identificado se me han activado otras herramientas y aquí tenemos la herramienta para cumplimentar la declaración de accesibilidad, ¿vale? En esta herramienta, como veis, me va haciendo una serie de preguntas, está planteada como asistente. Pues, por ejemplo, primero me pregunta respecto al Real Decreto 1112, ¿cuál es el nivel de cumplimiento? Pues plenamente conforme, parcialmente conforme, no conforme. Por ejemplo, vamos a decirle plenamente conforme. Siguiente, me pide en qué fecha se está haciendo la declaración, qué tipo de declaración es, si es autoevaluación, es decir, yo mismo he hecho la evaluación, o ha sido realizada por un tercero, es decir, he contratado a alguien, o es un certificado. Y muy importante, la fecha de la última revisión de la declaración. Cuando cumplimentéis la declaración de accesibilidad, ya sea a mano o con este asistente, hay que poner dos fechas. La fecha en la que se redacta por primera vez y la fecha en la que se ha revisado. El Real Decreto nos obliga a revisar la declaración de accesibilidad como máximo cada año. Es decir, antes de un año habría que revisar la declaración de accesibilidad, cambiar lo que toque y actualizar la fecha de la última revisión. ¿De acuerdo? Y esto mucha gente no lo sabe, mucha gente de las administraciones públicas, claro. Y en muchas declaraciones de accesibilidad veréis que a lo mejor aparece fecha, cuando fue preparada, pues septiembre del año 2000 y desde entonces no se ha revisado. Eso está mal, se está incumpliendo el Real Decreto. Hay que revisarla al menos, como mínimo, cada año. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio. Seguramente al finalizar la sesión hay alguna pregunta, así que no te desconectes. ¿De acuerdo? Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Muy bien. Luis. Vale. Bueno, hasta ahora lo que hemos visto es que efectivamente, bueno, pues hay un montón de criterios que hay que comprobar, que esa comprobación con validadores nos puede ayudar, pero que no es suficiente, que hay que hacerla también con ayuda de personal experto o, bueno, personal formado, que podréis ser vosotras mismas o vosotros mismos que os forméis, que aprendáis a hacerlo, y luego también con la ayuda de personas con discapacidad que tenemos, digamos, esas necesidades extremas en ese espectro que comentaba y que citaba en la definición de accesibilidad. Bueno, pues vamos a también poder pues aportar en esa comprobación. En este sentido, también en línea con lo que comentaba Sergio, de que hay una accesibilidad legal, unas exigencias legales, pero que luego la accesibilidad o las necesidades de accesibilidad muchas veces están por encima de esas exigencias legales o las exigencias legales no llegan a resolver todas esas necesidades. Bueno, pues en esa línea también deberíamos pensar, como hemos adelantado al principio, en hablar y en pensar en introducir en la página web lectura fácil y lengua de signos, ¿vale? Entonces, vamos a hablar brevemente con Sonia Ganuza de ANFAS Navarra, que es psicóloga, adaptadora de textos en lectura fácil y coordinadora también de la Oficina de Accesibilidad Cognitiva de Navarra.
Y Sonia, ¿estás por ahí conectada? Aquí estoy, Luis. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues muchas gracias, Sonia. Cuéntanos, en primer lugar, la lectura fácil, porque puede ser que haya personas que no sepan muy bien qué es la lectura fácil. Cuéntanos qué es y cuándo deberíamos incorporarla en una página web. Muy bien, pues sí, la lectura fácil es un método que recoge un conjunto de pautas y de normas, de recomendaciones sobre cómo hacer los documentos más fáciles de entender y así, pues hacer accesible la información para las personas que tienen dificultades de comprensión lectora, ¿no? Estas pautas están recogidas en una norma UNE, también la norma UNE de lectura fácil, que habla, pues de pautas que tienen que ver con el contenido del documento, pero también con el diseño, ¿no? Hay pautas para contenido y para diseño. Quería compartir nada, solamente para que veáis cómo es el logo de lectura fácil, que no todo el mundo lo conoce. Y bueno, aquí podéis ver, ¿no? El logo europeo de lectura fácil para que si veis este logo en algún documento sepáis que quiere decir que está en lectura fácil y que cumple con la norma UNE de lectura fácil. Y nada, solamente brevemente también hablaros de cómo es el proceso, ¿no? Porque mucha gente desconoce el proceso de hacer lectura fácil. Primero pensamos un poquito pues cómo es nuestro proyecto antes de ponernos a adaptar. Hacemos un estudio muy detenido del documento original para ver cómo lo vamos a adaptar a lectura fácil. Luego ya empieza el proceso de adaptación, de poner en marcha las pautas de la norma UNE de lectura fácil. Y luego ya pasamos al proceso de validación, que es uno de los pasos más importantes, sin el cual no hay lectura fácil, ¿no? Que es el proceso por el cual las personas con dificultades de comprensión nos dicen si el documento se entiende o no y nos hacen propuestas de mejora que incorporamos en el documento para hacer una nueva adaptación y una nueva validación otra vez. Así hasta que el documento ya se entiende, el equipo de validadores y validadoras nos dicen que lo entienden y pasa a la revisión por parte de los expertos en el tema, que suelen ser las personas que nos han hecho el encargo, ¿no? Y que ellos también velan porque ese documento tenga el rigor necesario. Y bueno, este sería un poquito el proceso de trabajo y de cómo hacemos la lectura fácil. Esa en cuanto a la primera parte, ¿no? De Ujú, la pregunta que me has hecho. Y luego me decías, pues cómo deberíamos introducirla, ¿no? En la página web. ujú, La evidencia pues, nos dice que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, pues la lectura fácil para ellos es como la alternativa, ¿no? Para garantizar que acceden a la información. Esto se evidencia en un estudio que si queréis podéis consultarlo, que se llama Una escalera para comprender el mundo. Es un estudio de plena inclusión y de la Universidad Autónoma de Madrid, un estudio súper interesante. Y bueno, si nos hacemos la pregunta de si queremos que nuestra página web incluya a todas las personas, pues yo creo que la respuesta es sí, ¿no? Y ahí pues la lectura fácil es una herramienta más, ¿no? Es ujú, verdad que hay webs pues, con información al público, ¿no? Que bien sean públicas o privadas, deberían estar desde luego mínimo en lenguaje claro, ¿no? Y ujú, las que desde luego tienen información básica que habla de derechos fundamentales de las personas, ahí sí que tendríamos que tener claro que la información debe estar en lectura fácil, ¿no? Pues por ejemplo, cuando hablamos de salud, ¿no? En la época de la pandemia vimos claro que ahí pues todo lo que tenía que ver con el coronavirus, pues nos benefició, ¿no? Que hubiera cosas en lectura fácil, ahí está claro. El ujú, derecho al voto, por ejemplo, o en el empleo, ¿no? El tema del empleo público para las personas con ujú, discapacidad intelectual, o otros tantos, ¿no? Todos los que hablen de derechos fundamentales, ¿no? ujú. Y ahí la forma de incorporar la lectura fácil, que es hacer toda la web en lectura fácil, una versión de toda la web en lectura fácil, hacer algún apartado en la información esencial. Hay que depende de los casos, cómo lo recomendéis o cómo se analizaría cada Sí, caso. sí, depende un poco de los casos, ¿no? También igual preguntarnos, ¿no? ¿Queremos que todas las personas, la mayoría, pueda acceder a mi web? ¿Toda la información que hay en mi web es relevante o no? ¿No? Es verdad que hemos visto, pues que la lectura fácil es necesaria para algunas personas, pero es verdad que para todas es súper cómoda, ¿no? Y beneficiosa al final. Entonces, sí que hay un ejemplo que es muy curioso, ¿no? Que es que en el año
en el año 2019, a raíz un poco de la reforma de la ley electoral, ¿no? Nos llegaron pues, al movimiento asociativo Plena Inclusión, que es al que pertenece ANFAS también, nos llegaron pues, propuestas de hacer más de 70 programas electorales en lectura fácil, ¿no? Entonces, bueno, los hicimos y luego la devolución que nos han hecho los partidos políticos es que las mayores descargas de programas electorales han sido los que han estado en lectura fácil, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un dato que dice mucho, ¿no? De lo beneficioso de la lectura fácil. Es verdad que, bueno, que si nos ponemos a pensar que podemos tener una versión difícil, por así decirlo, y luego hacer la versión en lectura fácil, quizás esa versión en lectura fácil cuesta que llegue, pues porque nunca hay tiempo para hacerla, ¿no? Entonces, bueno, también se está optando por hacer la versión fácil directamente en muchos casos, ¿no? Y así nos aseguramos que todo el mundo va a acceder a esa información. No sé, quería compartir brevemente un par de páginas que son la del CEACOG, que es el Centro Estatal de Accesibilidad Cognitiva, que está directamente en lectura fácil, ¿no? No sé si lo podéis ver. Aquí, por ejemplo, en el inicio, luego tiene un apartado de qué hacemos, como veis, también de quiénes somos. Este apartado de aquí podéis ver que está en lectura fácil por un poco la forma en la que están cortadas las frases. Luego en la parte de qué hacemos, también, bueno, como veis aquí tienen también documentos en lectura fácil, la declaración de la renta en lectura fácil, todo lo que tiene que ver con la accesibilidad de las elecciones, que ha sido algo reciente, ¿no? Con las elecciones europeas. Y luego, bueno, tenemos también otra página que es la del Ministerio Fiscal. Ahora mismo no me deja, no sé si me deja. Sí, ahora. Que, bueno, que está en lenguaje claro. Tiene muchos apartados escritos en lenguaje claro, pero luego hay muchísimos documentos en lectura fácil, ¿no? Por ejemplo, en el apartado de tus derechos, si nos metemos, podemos ver que, bueno, que está la Constitución Española en lectura fácil, la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, bueno, la Convención Internacional, ¿no? En lectura fácil, con lo cual aquí sí que la base es el lenguaje claro, pero luego se complementa con un montón de documentos y de explicaciones también de derechos básicos en lectura fácil. Con lo cual, bueno, pues creo que son dos ejemplos muy buenos, ¿no? de lo que estamos hablando. Sin duda, a mí, bueno, yo me quedo de las ideas que has ido comentando, Sonia, me quedo sin duda con que el proceso de la lectura fácil garantiza el rigor, pero por supuesto garantiza ese entendimiento por parte de las personas que tienen dificultades de comprensión, que también supone una oportunidad de empleo para personas que hacen esa labor de validación, que eso también es muy importante, y luego que obviamente hay que estudiar cada caso, que todo debería estar en lenguaje claro si va dirigido a la ciudadanía y en los casos en los que se estime necesario haya que, perdón, que me está hablando el teléfono y me despista. Eso, y en el caso de, bueno, pues de los contenidos en lectura fácil, pues hay que analizarlos, pero que el objetivo ha de ser garantizar ese entendimiento, esa comprensión por parte de todas las personas. Así que muchísimas gracias, Sonia, por Gracias. introducirnos en la lectura fácil y cómo incluirla dentro de una página web. Y claro, también hay otro perfil en el que tenemos que pensar, que es el de las personas sordas que se expresan en lengua de signos. Es verdad que las pautas de accesibilidad pues hablan de los subtítulos, como comentaba Sergio, habla también de la transcripción de audios, etcétera. Pero bueno, también puede haber informaciones que las personas que se expresan en lengua de signos pues puedan tener dificultades de comprensión. Por lo tanto, con Mariluz Sanz, que supongo que estás conectada también, Mariluz. Sí, estoy por aquí. Eso es, bueno, pues con Mariluz vamos a hablar de esto. ¿Cómo podemos incluir dentro de una página web la información en lengua de signos? Y en primer lugar, ¿en qué página o qué tipo de información deberíamos incluir en lengua de signos? Bueno, gracias también por invitarnos a este webinar y que pues, podamos contar, ¿no? Cómo podría ser. Sí que es verdad que hay que determinar dentro de cada página web qué contenido es el que vamos a hacer accesible y eso igual es lo complicado.
Sí que es verdad, como ha dicho Sonia, que para las personas sordas que utilizan lengua de signos, que a veces tienen una lectura comprensiva un poco, pues no tan buena como la que podamos tener las personas oyentes o las personas sordas que tienen audífonos o implantes, pues les viene también muy bien todo lo que está en lectura fácil o si no, en lenguaje claro, ¿no? Entonces deberíamos igual empezar a partir por ahí, aunque sí que es verdad que puede haber algunas páginas web que son más técnicas o que son de la administración y que, bueno, pues pueden complicar un poco igual hacerlo en esa lectura fácil. Nosotros nos basamos para hacer los vídeos que se incorporan en la página web en las normas UNE que hay en España con respecto a este tema, ¿no? Por un lado, que no hay ninguna específica para páginas web, pero sí que tenemos una norma UNE, la 139801 del 2007, que es el requisito para el uso de la lengua de signos española en las redes informáticas, que bueno, pues nos puede por lo menos tener unas pautas, y también la norma UNE 153010 del 2012, que es el subtitulado para personas sordas o personas con discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, con esas dos bases de esas dos normas es con lo que nosotros realizamos los vídeos que hacemos para páginas web. Yo, para ser un poco más práctica, he cogido una página web que tiene distintas herramientas de accesibilidad, como puede ser la de CERMI Navarra, ¿no? Entonces, para que si queréis trastear un poco. Entonces, os he hecho un poco capturas de pantalla, ¿no? Aquí se decidió qué partes de la página web tenían información que queríamos que las personas con discapacidad pudieran acceder a ella. Entonces se pudo hacer, algunos se hicieron con vídeos, porque la norma UNE nos dice que los vídeos los podemos tener incrustados, como es este caso en el que os he puesto, o también se puede hacer a través de un enlace, que luego veremos en otro, ¿no? Entonces aquí estaría incrustado. Pero en este quién somos y en los datos de la historia de CERMI también está el texto para oír. Con lo cual estamos incorporando dos cosas en el mismo. En la siguiente diapositiva veréis, bueno, se cogieron una serie, bueno, voy a coger un poco más así, los vídeos incrustados y que tienen también texto para oír, se eligieron las páginas que son quiénes somos, datos de la historia de CERMI, cuál es la finalidad del CERMI, cuál es la estructura participativa, y entonces todos estos apartados tienen tanto el texto que se puede oír como el vídeo incrustados. Luego hay algunas, dentro de la página, hay algunas que están con el vídeo enlazado y con la parte que también se puede oír, como puede ser lo que son el tema de las entidades que forman parte de CERMI. Como veis aquí hay un logo en el que está ya abajito, que tiene unas manos haciendo como lengua de signos y dos rayitas que son el subtitulado, y que picando en ese icono te lleva al vídeo que explica qué es esa entidad. Luego, por otro lado, también se hizo en otras páginas, por ejemplo, en el de consultas, que igual es un poquito más complejo, ahí también está en lectura fácil. Entonces, no toda la página web tiene toda la información. Igual en este tipo, en el de consultas, que igual puede ser donde pueden acceder más personas porque necesitan saber cómo llegar para poder hacer esas consultas a CERMI, y pueden también ser personas que necesitan esa adaptación de lectura, pues ahí se consideró que se debería de utilizar también, aparte del vídeo, la lectura. Y luego en otro solo está el texto que se oye, ¿no? En todo lo que es legislación y textos legales, que igual ahí la gente accede menos porque es algo más específico, igual para personal técnico y tal, ahí solo se consideró que se tenía que poner el texto que se oía, no se puso ningún vídeo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que determinar en nuestra página web? ¿Qué son las partes más importantes o cuáles son las pestañas a las que más visitas acceden? Porque esas serán las que son posibles potencial de que vaya gente que necesite más accesibilidad o más gente más diversa, ¿no? Entonces, en esas que tengan más visitas serían en las que sería interesante poder hacer. Porque, como habéis dicho, una página web entera a veces hombre, si es de una asociación, igual es más pequeña y se puede hacer todo, pero en una
página web de una empresa, yo estoy pensando en una eléctrica o en alguna de la administración, igual tienen tantísimos apartados que sería imposible hacerla toda, porque a veces también sería hasta innavegable, ¿no? Pero ahí habría que determinar un poco cuáles son lo que más utiliza la gente en esas páginas web. Y esas, por lo menos, empezar por ahí. Hacer eso en vídeos o en lectura fácil o en vídeos o completar todo o esos apartados, esas pestañas, hacerla con toda la accesibilidad en lo máximo posible, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un poco. El tema de los logos. Bueno, nosotros los logos que utilizamos no son el que ha puesto antes nuestro compañero que ha hablado el primero. Nosotros los que utilizamos son los recomendados por los estándares del Instituto de Telecomunicación Europea, que son estos que son como si fueran unas televisioncitas. Que nosotros hicimos uno doble porque unimos los dos, el de la lengua de signos y el del subtitulado, en uno solo, porque muchas veces no puedes llenar de logos las cosas y entonces, pues bueno, los juntamos un poco, como no, esos son recomendaciones, tampoco son nada que esté obligatoriamente establecido, pues lo hicimos así. Estos son los que también el CESIA son los que recomienda utilizar, que es el Centro de Subtitulado y Audiodescripción. ¿Nosotros qué hicimos también? Pues hicimos otra versión que era en cuadrado. ¿Por qué? Pues porque el logo del bucle magnético, el logo de movilidad reducida, todos este tipo de logos son azules y en cuadrado. Entonces, pues dijimos, pues vamos a que haya por lo menos un diseño que sea genérico a todo tipo de logos de discapacidad, ¿no? Porque a veces también el uso es el que hace que el logo sea el que luego se utilice. Es verdad que el logo recomendado por la norma UNE de lengua de signos es este naranja con la LS y que es lengua de signos española. ¿Qué pasa con este logo? Que aunque lo recomiende la norma UNE, es un logo que cualquier persona que venga de Europa no va a saber qué es porque es solo de lengua de signos española. Entonces, si a nosotros lo que nos interesa es que cualquier europeo conozca o pueda entrar porque quiere utilizar una página web en la que haya lengua de signos, pues probablemente no sepa qué es ese logo, ¿no? Entonces, nosotros por eso un poco nos decantamos más por utilizar entre las recomendaciones, pues los logos de la Instituto Europeo de Telecomunicaciones. Entonces, esos son en general lo que nosotros estamos haciendo y las recomendaciones que estamos dando. No existe nada que diga es obligatorio hacerlo así, hacerlo así. En lo que es el subtitulado sí que tenemos la norma UNE es muy clara de cómo tienen que ser las cajas, de qué color, de qué letra, de cuántas palabras por minuto o por segundo. O sea, sí que está determinado. Entonces nosotros nos basamos en eso, pero no dice que eso sea para una página web. Es para un vídeo. En teoría al principio eso ni era ni para un vídeo, tan siquiera. Esto era para el teletexto de las teles. O sea, entonces, bueno, pues al final también por la necesidad hace virtud y tienes que apañar lo que hay para que dé respuesta a una necesidad que igual va por delante de lo que ha ido la normativa. Exacto, y luego además esto se une a la necesidad de testar y de validar. Por ejemplo, se me ocurre, claro, que no es el mismo tamaño que tienes que dimensionar a la intérprete en lengua de signos en una presentación como esta que en una presentación que está pensada o en un vídeo que está pensado para redes sociales que se consume en móvil en un tamaño más pequeñito, los subtítulos, etcétera. Entonces, todo eso, está determinado. Eso es. O sea, toda esa validación es importante hacerla. Muy bien. Sí. Bueno, no sé si querías comentar alguna cosa más, No, Mariluz. simplemente que al final es un poco la práctica que nos ha llevado, ¿no? Que vamos un poco por delante de lo que va la normativa porque tampoco nos explica o nos pide exactamente lo que tenemos que hacer ni cómo. Entonces, el cómo, algo sí, pero muchas veces, por ejemplo, también en nuestra comunidad, que es una comunidad bilingüe, pues también a veces tenemos que lidiar con vídeos en euskera y en castellano. Entonces, tampoco hay ninguna normativa específica para eso. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho también es inventarnos, entre comillas,
una opción, ¿no? Que es poner una frase en castellano, otra en euskera y en distinto color para que se siga el idioma. Entonces, bueno, pues a veces también, ya te digo, va por delante la necesidad de la norma, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, no sé si hay nuestra compañera de la Fundación Ideas, si Chaso Iriondo, está controlando el chat. No sé, Chaso, si hay alguna Hola, pregunta. buenas tardes. Sí, ya hay alguna. Entonces, Vale, bueno, si vamos te... a intentar aclararla. Sí. Bueno, en primer lugar, Juan, no sé si nos podrías repetir un poco las pautas que hay que trabajar ahora en el 2024. ¿Cuáles son las pautas de 2.2? En general, un poco para resumir, para que a la gente le quede más claro. Una pregunta que va dirigida claramente a Sergio. Eso es, sí. Sí, muy bien. Voy a volver a compartir pantalla, si os parece. ¿Vale? Mm. Ujú. Espera un momento. Creo que ya se verá la pantalla, ¿verdad? Sí. Vale, bien, tenemos que distinguir entre si estamos hablando de España o del resto de países, ¿de acuerdo? Si estamos hablando de España, recordar que no nos podemos limitar a las pautas, a las WCAG 2.x. Lo que tenemos que aplicar siempre es la norma española, ¿vale? Si, por ejemplo, hay alguien que se está conectando de Sudamérica, pues hasta ahora mismo la norma española o la norma europea pues no se aplica que yo sepa a ningún país de Sudamérica. Aunque sí que la norma europea, el documento en inglés, hay varios países como Canadá y Australia que están explorando su aplicación, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando lo hagan, ya no diremos que es únicamente para el entorno europeo, ¿vale? Pero por ahora, esta norma que vemos aquí en pantalla solo se aplica al espacio europeo. Y esta norma, recordar, tiene más cosas que las pautas de accesibilidad, ¿vale? Tiene muchos más requisitos. En concreto, recordar, os lo he enseñado, tiene 137 requisitos. Que no se os asusten los 137, lo he puesto entre exclamaciones. En realidad, si hablamos únicamente de páginas web, tendríamos 92 y de los documentos no web como PDF o Word que podamos enlazar desde una página web, tenemos 45. Y además estos 45 se solapan mucho con los otros 92. Por tanto, al final no son 137 requisitos distintos que debemos de aprender. Mm. Centrados en las pautas de accesibilidad en las WCAG, que era más bien la pregunta orientada por aquí, ¿qué debemos de aplicar? Bueno, si estamos en España o en un país de la Unión Europea, lo que debemos de aplicar es el estándar que acabo de comentar y ese estándar lo que aplica es WCAG 2.1, ¿de acuerdo? Aunque ya exista la versión 2.2, legalmente lo que estamos obligados a aplicar es la 2.1. Pero lo que yo os he intentado transmitir es que os adelantéis, no os limitéis únicamente a lo que nos pide la ley, porque dentro de poco cambiará. No os puedo decir cuándo, puede ser dentro de un mes o dentro de 6 meses o dentro de un año, cuando actualicen el estándar europeo, ¿de acuerdo? Y eso pues no he visto ninguna noticia que diga en qué fecha va a ocurrir, ¿vale? Pero ocurrirá en algún momento. Por tanto, yo os recomiendo que os adelantéis y que empecéis a aplicar ya las pautas 2.2. Estas pautas que traen de novedad frente a la 2.1, bueno, las novedades las podemos consultar. Si nos vamos aquí a las pautas del W3C, al documento 2.2, hay un apartado que es las diferencias respecto a la 2.1 y encontraremos todos estos criterios que se han añadido, que son nuevos a la 2.2. De todos estos, ¿cuáles debemos de aprender? ¿Cuáles debemos de empezar a aplicar? Los que sean de nivel A y AA, porque son los que vamos a estar obligados a cumplir. Recordar que el estándar europeo no obliga al cumplimiento del nivel AAA, solo A y AA. Pero eso no significa que no lo podamos aplicar.
Si queremos aplicar también los criterios de AAA, perfecto. Nuestras Mm. páginas serán mucho más accesibles, ¿vale? Lo único que dice es que no estamos obligados. Bien, estos criterios nuevos son difíciles. ¿De qué van? Bueno, os lo resumo rápidamente. El primero nos dice que el foco de los elementos, por ejemplo, el foco de un botón o el foco de un enlace, no se tiene que ocultar. Por ejemplo, imaginar el típico pop-up, la típica ventanita de aceptar cookies, de aceptar algo, y nos está ocultando parte de la interfaz. Ahí hay un problema de accesibilidad. Eso hay que evitarlo. Luego, este otro criterio, el 257, Dragging Movements, lo que nos dice es que cuando en una interfaz haya algo que haya que la interfaz sea por dragging, por desplazamiento, esto es lo normal en un teléfono móvil, debemos de proporcionar un método alternativo, porque hay usuarios que lo de desplazar pues tienen dificultad, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo el típico mapa donde puedo, usando el dragging, moviendo los dedos, puedo hacer zoom o puedo acercar o alejar, además de ofrecer esa opción, debo de ofrecer pues un par de botones, el típico botón de más y menos para acercar y alejar. Luego tenemos el criterio 258, target size, tamaño mínimo de los elementos que pueden recibir pues, una pulsación. Se establece que como mínimo debe ser 24 por 24 píxeles, es decir, que no debo de tener iconos muy pequeños o enlaces muy pequeños. Luego el 326, que debo de ofrecer ayuda consistente. Esto de ayuda consistente es muy sencillo, simplemente si yo ofrezco un teléfono o ofrezco un correo de contacto en mi sitio web, pues debe ser siempre el mismo y debe estar situado en mis páginas siempre en el mismo sitio. Muy sencillo. Y luego ya los dos últimos, el 337, entrada redundante, este es que debo de evitar pedirle al usuario que me introduzca información que ya me ha introducido previamente. Si yo ya le he pedido en un paso previo, por ejemplo, el correo electrónico, pues no se lo debo de volver a pedir. O si se lo vuelvo a pedir, ese campo donde el usuario debe de introducir el correo electrónico, lo debo de poblar, es decir, lo debo de inicializar ya con el correo previo que el usuario me ha proporcionado. Y ya si el usuario lo quiere modificar, pues lo puede modificar, pero no está obligado a volverlo a introducir. ¿De acuerdo? Y ya el último requisito que va a ser obligatorio, el 338, Accessible Authentication, autentificación accesible. Este está destinado a las personas con discapacidad cognitiva. Por ejemplo, a veces para ver en un proceso de autenticación, ver si es realmente una persona o es un bot que se está conectando, pues aparece un captcha donde se pide al usuario que haga una operación matemática o que en un conjunto de palabras identifique la palabra que sobra, pues por ejemplo porque hay una lista de palabras que son vehículos de transporte y una de las palabras es un color o una de las palabras es un animal y esa es la palabra que sobraría. Pues bueno, hay personas con discapacidad cognitiva que van a tener dificultad en pasar esa prueba. Pues debemos de ofrecer una alternativa. ¿De acuerdo? Bien, estos 6 requisitos son los nuevos que incorpora la versión 2.2 de las pautas y como veis son fáciles de entender y no son difíciles de aplicar. Ok, vale, no sé si hay, Chaso, más Muy preguntas bien. Muchas en gracias, Sergio. formato Sí, breve. sí, hay alguna más que también sería para Sergio. Pregunta John Sola, a ver si nos podrías indicar algún lector de pantalla gratuito para que prueben en sus webs. Sí, hay varios lectores de pantalla gratuitos. Si disponéis, si estáis usando Windows 10 Mm. o Windows 11, ya existe uno que viene precargado, que es el narrador. Buscáis, si tenéis Windows en español, buscáis narrador. Si tenéis Windows en inglés, buscáis narrator y ya lo tenéis disponible con el sistema operativo. Pero es un lector de pantalla que en realidad usan muy pocas personas con discapacidad porque aún no está al nivel del que realmente usan las personas ciegas. ¿Cuál sí que usan realmente? Pues este de aquí, el NVDA. ¿De acuerdo? Esta es la página nvaccess.org y este lector de pantalla sí que lo emplean muchas personas ciegas.
se puede descargar de forma gratuita. Lo único que nos piden es, Muy bien. pues, si queremos hacer una pequeña donación para que el proyecto siga funcionando, pero se puede usar sin problema. Muy bien. Muchas gracias, Sergio. ¿Más preguntas, Itxaso? No, ya está. Creo que ya está todo por hoy. No hay más preguntas. Vale, perfecto. Muy bien, bueno, pues hasta aquí os agradecemos un montón. Nos hemos excedido del tiempo, pero yo creo que ha merecido la pena. Ha sido muy interesante todo lo que hemos ido conociendo. Nos has puesto al día, Sergio, con todos esos procesos, esas novedades y con toda ese 300 páginas de norma que tenemos que analizar. Bueno, pues nos has ayudado a ir asimilándola, así que muchísimas gracias en todos los ejemplos que has puesto también. Y por supuesto también a Sonia Ganuza y Mariluz Sanz por, bueno, esa breve introducción que habéis hecho a la lectura fácil y a la lengua de signos en las páginas web. Muchísimas gracias. A todas las personas que estáis conectadas o que estaréis viendo el vídeo posteriori, recordad que en octubre la Dirección General de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento de Navarra y la Unidad Responsable de Accesibilidad volverán a organizar unas jornadas sobre gestión de servicios públicos inclusivos. En septiembre se informará de ello y será hacia finales, aproximadamente el 23 de octubre, cuando sea esa nueva jornada presencial en Pamplona y que seguro que nos permite conocer un montón bueno, de novedades, de proyectos que nos inspiren a seguir gestionando proyectos y servicios públicos de manera más inclusiva. Muchísimas gracias a la Asociación Eunate, a todo el equipo, a ANFAS Navarra también y a Cristina Itxaso de Fundación Ideas. Y para lo que queráis, ya sabéis, bueno, pues aquí estamos, seguiremos trabajando para nuevas sesiones, nuevos webinarios. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención y que tengáis muy buena tarde. Un saludo, muchas gracias.